Estamos con David Tresent, bueno, ex secretario, podemos decir, de Defensa Civil y Seguridad en el momento que explotó este volcán. Hoy, 4 de junio, bueno, recordamos un nuevo aniversario y te venimos a ver para que, bueno, nos cuentes del principio a fin un pequeño resumen de, bueno, lo que se vivió en ese momento. Sí, es un día sinceramente para recordar. Creo que nadie de los que vivimos aquella situación podemos perder el recuerdo, y fue algo sinceramente muy particular. Nosotros veníamos una semana antes ya siguiendo una información que manejaba Chile respecto a la posibilidad, porque había habido una elevación del nivel de alerta. Eso significa que el volcán podía erupcionar en semanas. Y ahí un poco estoy respondiendo a alguna inquietud que algunos vecinos tenían en su momento, que no se había informado. No, esa información se había dado. Lo que pasa es que, evidentemente, como para nosotros la erupción de un volcán era algo muy lejano, muy improbable, entonces sinceramente era una noticia más. Hasta que, bueno, llegó el momento, estalló el volcán. Justamente estábamos en una reunión de comando de operaciones de emergencia, estábamos con todas las instituciones que hacían a la materia, hospital, bomberos, municipalidad, policía. Y bueno, y justo en ese momento fue cuando Gendarmería nos dio el alerta temprana desde el paso. Estaban viendo ya la columna de ceniza, y a partir de ahí se disparó el dispositivo, que gracias a Dios estaba organizado, estaba muy aceitado y funcionó. Principalmente por dos aspectos. Uno, porque las autoridades en todos los ámbitos que hacían esta materia se sumaron, el personal municipal se puso al pie del cañón, y porque la comunidad actuó en forma correcta. No hubo escenas de pánico, la gente hizo lo que la lógica dictamina, que es buscar abastecerse, buscar combustibles. Algunas personas se fueron, pero bueno, esos fueron los dos pilares que posibilitaron que las primeras operaciones durante el peor de los momentos se puedan hacer con tranquilidad. Después, obviamente, hay una cantidad estaría mal mencionar a una o dos personas, porque realmente fue todo el pueblo que se puso la mochila al hombro, a la cabeza el doctor Ricardo Alonso, que era el intendente y el que tuvo que realmente soportar este embate, porque nosotros manejábamos la parte operativa, pero también había una parte política que había que manejar, a lo que se había sumado el entonces gobernador Jorge Zapac, y experiencias, un ejemplo, como el CEPEN 68. El CEPEN 68, cuando todas las escuelas estaban cerradas, todavía estaba abierto. ¿Por qué? Porque fue la primera institución que se ofreció para abrir sus puertas y en un barrio funcionar como centro de distribución. Ejemplos de eso podríamos estar días hablando, porque te repito, fue un evento lleno de particularidades del cual no teníamos experiencia, y para que realmente podamos medirlo, cuando vinieron los científicos de Naciones Unidas, nos decían que justamente estaba considerado dentro de los mayores desastres de una ciudad abatida por un volcán en la historia reciente. Bueno, la gente de Gendarmería, bueno, tuvo una participación considerable, ¿verdad? Sí, tanto Gendarmería como el Ejército Argentino, Prefectura Naval, la Policía de la provincia de Neuquén, ni que hablar, porque vino hasta con la escuela de Neuquén. Sinceramente fueron instituciones que nos dieron un apoyo incondicional. Estuvieron desde el primer momento al pie del cañón. Y bueno, el ejército, que todos recordamos lo que fueron los uniformados en ese momento, cuando no escatimaban esfuerzos, no escatimaban medios para apoyar a la población civil, que realmente estábamos padeciendo un momento terriblemente difícil, y donde obviamente hay instituciones como los bomberos, el hospital, bosques, ALPA, necesitaban apoyo
porque estábamos todos superados. La provincia, ¿cómo se comportó? ¿Cómo fue la reacción en ese momento? No, la provincia con Jorge Zapaga a la cabeza tuvo una acción sinceramente que no vamos a tener que dejar nunca de agradecer. Él se hizo presente, acá venía todos los viernes con los ministros y el apoyo fue incondicional. Teníamos apoyo de todo tipo. Obviamente que todas las semanas cuando venía, primero preguntaba qué habíamos hecho con todo lo que nos había dado, porque había mucho control, muchísimo control. Por eso creo que también después se tradujo en los gastos cuando se hicieron todas las rendiciones de cuenta y sinceramente era increíble lo poco que se gastó para toda la logística que se manejaba. Y ya te digo, la provincia tuvo un rol superlativo. Estoy convencido que logramos superar esto en gran medida gracias a la provincia, porque ya te digo, desde el punto de vista logístico nos faltaba absolutamente todo. O sea, habíamos hecho previsiones nosotros, un ejemplo gracias a asesoramiento de Dani Meyer, habíamos empezado a copiar agua, habíamos acopiado barbijos por asesoramiento del hospital, o sea, manejábamos algunos aspectos que iban a ser totalmente superados cuando realmente se desató el incidente y la magnitud fue algo que impresionaba y dejaba boquiabierto a cualquiera que pudiera hacer una predicción, porque esto había superado absolutamente todo lo previsible. ¿Cómo era la interacción con la gente? O sea, el tema del voluntariado, que era la palabra de primera hora en ese momento, podemos decirlo. ¿Cómo era la calidad de gente? O sea, el tipo de contacto, o sea, el tipo de voluntariado en ese momento, la gente que se presentaba y quería ayudar. ¿Cómo se vivía eso? Eso es un capítulo muy interesante, la primera vez que me hacen esa pregunta. Creo que es sumamente importante. Nosotros estábamos, las autoridades, un pequeño grupo de municipales en el COE, empezando a ordenar todo, y en un momento yo digo, va a hacer falta voluntarios acá para asistir de los distintos cinturones que teníamos que se habían organizado, o sea, desde lo más alejado, desde el centro, hasta el COE del centro, y había cinturones que había que cubrir. Y sinceramente fue impresionante porque a las pocas horas empezaron a llegar voluntarios, más de 150 voluntarios llegaron ese primer día, inclusive 2 maestras fueron, de golpe se pusieron arriba de una tarima, pusieron un escritorio y se pusieron a registrarlos. O sea, cosas que yo salía de la oficina que teníamos, donde teníamos la carta de situación y veía eso y era increíble. O sea, cómo la gente sola reaccionaba para colaborar. De golpe encuentro que teníamos una central telefónica con 9 voluntarios, organizado por Padín, otro vecino, y cosas así que vos veías que solas se iban organizando. Me encuentro con adolescentes al lado mío que nos acompañaron durante todo el evento, que eran los que manejaban la parte de sistemas. Chicos que iban a la Escuela Obispo de Nevares. O sea, vos veías esas cosas y sinceramente te emocionaban y te emocionan. Muchas situaciones de esas fueron increíbles, como por ejemplo venía el dueño del hotel con su camioneta y los empleados con él. Y vos los veías sombreando a todos juntos. O sea, acá no hubo distinción, no hubo diferencias, no hubo discusiones, y las discusiones que habían mínimas eran obviamente porque había que lograr organizar ese mare magnum de eventos que realmente, te digo, los solucionamos, los afrontamos entre todos. Acá nadie se llevó un banderín ni una cucarda. Acá fue el pueblo completo el que trabajó y todos los que vinieron de afuera para ayudarnos, como gente de Junín de los Andes, de Aluminé, de Neuquén Capital. David, las primeras horas del evento, esto se dio un sábado, 4 de la tarde aproximadamente, del 4 de junio de 2011. Las primeras horas, cuando se forma el comité de emergencia, ¿cómo lo vivían? ¿Cuál era el tipo de incertidumbre que se vivía en ese momento? Fue la parte más dura. ¿Por qué? Había
un ítem en toda la teoría que se maneja, que era el tema del aire. Parece algo sencillo, era lo más complicado de todo. ¿Por qué? Porque cuando se produce una erupción, emana una cantidad de gases y en todas las erupciones los gases son distintos. Depende del suelo, los componentes del suelo, para ver qué gases hay. Lo vimos ahora en Hawái, un ejemplo, que había cloro, llegó al mar, se juntó con el agua y se formó ácido clorhídrico. O sea, eso lo vimos ahora estos días en Hawái. Bueno, acá la gran incertidumbre era esa. ¿Por qué? Porque eso iba de la mano con la decisión si se evacuaba o no se evacuaba. Hay muchos libros, hay mucha biblioteca a partir de esto, pero la realidad es que hay que ser muy práctico en ese momento y evaluar qué es peor, evacuar o no. La ruta ya no existía, pues estaba tapada de ceniza, la cantidad de víctimas que podíamos tener ante una evacuación era superior a afrontar acá la situación, teníamos barbijos, teníamos para encarar las primeras acciones. Por eso con el intendente se decide que quedábamos a pelearla. Pero esa fue la gran decisión. ¿Qué pasaba en esos momentos por la cabeza de Alonso? Pues es que una cabeza muy fría. Obviamente sus antecedentes como médico, terapista, lo ayudaron muchísimo. Pero la verdad es que tenía la mochila más pesada. Era el intendente, estuvo al frente, y realmente la capacidad para apoyar decisiones, hay que realmente poner el acento. No te olvides que nosotros estábamos manejando la parte técnico-operativa, pero la autoridad política era él. O sea que el último responsable era Ricardo Alonso, y le puso el pecho y estuvo ahí, como el resto del gabinete que acompañó a Emilio Alvear, que sinceramente fue un soporte espectacular, y bueno, ese cubrió todas las expectativas que debe cubrir un intendente ante una emergencia en una localidad, y creo que debe ser un ejemplo, porque es muy común que ante estos incidentes los primeros que desaparecen son los políticos. Y acá vimos, gracias a Dios, lo contrario. El intendente estuvo al frente de todas las operaciones. Bueno, nos venimos más a la actualidad, al día de hoy. Bueno, hace un par de semanas hubo una alerta amarilla técnica, ¿no?, del volcán Copahue. ¿Cómo está preparada Villa La Angostura hoy para un evento de estas magnitudes? Sobre mi experiencia y habiendo estado en un cargo de defensa civil a nivel provincial, te aseguro que Villa La Angostura es más que lo más evolucionado que puede tener la provincia. Hoy la defensa civil en Villa La Angostura tiene primero la experiencia. Se sumó a eso el bagaje de todas las capacitaciones que estuvieron haciendo en estos 7 años, fundados en la experiencia que tuvimos. Se equiparon, se prepararon. Hoy manejamos, el señor Emilio Mola maneja una información satelital que sinceramente ni Neuquén Capital la está manejando. O sea, estamos muy bien preparados, la defensa civil está preparada, está equipada, más allá que siempre falta, porque siempre va a faltar elementos, pero te repito, tienen la gran fortaleza de haber aprovechado la experiencia y de haberse capacitado principalmente para lograr superar todas esas debilidades que tuvimos en el 2011. Me estás diciendo que provincia no estaría tan preparado como Villa La Angostura, podemos decir, el gobierno provincial. Provincia maneja una defensa civil provincial, igual que lo maneja a nivel nacional. Lo que yo opino es que no se aprovechó la experiencia nuestra. No se aprovechó desde el punto de vista que cuando vos tenés un incidente de esta magnitud, lo primero es buscar cuáles fueron las fortalezas, cuáles fueron las debilidades, qué es lo que hay que mejorar, cómo hay que modificar los protocolos, y eso es lo que no se hizo, o por lo menos no tengo conocimiento que se haya hecho. Se trabaja mucho alrededor del Copahue,
pero nosotros, un ejemplo, en su momento, por orden del gobernador, habíamos elaborado un proyecto para un observatorio que realmente tenía bajísimo costo, porque los costos los absorbían las municipalidades. Nunca se pudo llevar se llegó a concretar eso, y yo considero que es una materia pendiente, porque si queremos empezar a improvisar, realmente, sí, evidentemente vamos a superar la situación, pero hoy en el volcán Fuego ya se cobró 25 víctimas. Entonces esto no es un chiste. Para esto hay que estar preparados, hay que estar capacitados, y lo más importante, que yo lo veo con científicos y técnicos extranjeros, es ver la experiencia de los que ya lo sufrieron. Hablamos de Chile, hablamos de que ellos, bueno, obviamente siendo un país vulcanólogo, o sea, un país que sufre temblores todo el tiempo, y de la forma que están preparados, no vendría mal que de alguna manera copiemos la experiencia y podamos desarrollar protocolos y sistemas para poder desarrollarlo, ¿no? Para que te des una idea, Chile en este momento está a la cabeza en el mundo. Supera a Japón, un ejemplo de esto es sobre el cinturón de fuego, y supera a Japón en más de un 50% la cantidad de volcanes que tienen seguimiento constante. Chile tiene realmente una preparación muy importante, hacen un seguimiento excelente, y vos fíjate que se saben rodear. Yo tuve la oportunidad de estar hace unos años en el COP9, que es un evento que se hace a nivel mundial, el más importante a nivel mundial desde el punto de vista vulcanológico, y hablar con los neozelandeses, con los irlandeses, con el neozelandés, toda la gente, los países que están con esta problemática, y ver cómo se arriman a preguntarte cómo solucionaron esto, cómo manejaron esta situación, la sana intención de poder mejorar ellos a partir de nuestra experiencia, te demuestra que realmente esas son las políticas conducentes a mejorar la capacidad de prevención. Y Chile, te repito, está a la cabeza de todo este sistema. Inclusive en este momento nosotros estamos recibiendo de ellos los alertas, y creo que deberíamos imitarlos mucho más a Chile, al gobierno chileno, pero ya te digo, están trabajando de una forma muy, pero muy seria. David, tu saludo, te cedo la cámara, tu saludo hacia el pueblo, y bueno, en este 4 de junio y un nuevo año más donde recordamos este evento. Muchas gracias. Solamente darles un fuerte abrazo a toda la comunidad de Villa Langostura, que recordemos que acá nosotros siempre dependemos de la última palabra, que la tiene la naturaleza, llámese volcanes, llámese nieve. Todos vinimos a vivir acá justamente porque nos gusta el entorno, porque nos gusta la paz, la tranquilidad que tenemos acá, la naturaleza, pero nunca nos olvidemos que hay que estar preparados, porque la última palabra la tiene la naturaleza. Así que muchas gracias, espero que todos podamos disfrutar, que los vecinos que van llegando vayan preguntando qué hay que hacer o cómo hay que estar preparados, y felicitarlos a todos recordando lo que fue hacer aquella hermosa odisea que supimos compartir todo el pueblo. Muchas gracias.